message, Proyecto Nicodemo. the Nicodemus Project. Así que vamos a llamar este mensaje Proyecto Nicodemo. The Nicodemus Project. Amén. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the Amén. name of the Está en los Father, the proyectores. Son, and the Holy Spirit. Amen. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amen. Lo voy a dejar hasta ahí I'm going to leave it there porque creo que no voy a poder pasar de esto. because I believe I cannot pass this Now, part. yo quiero darte un poquito a entender de Nicodemo, Now, I want you to understand a little bit about Nicodemus. para que tú entiendas lo que Nicodemo estaba So haciendo. you may be able to understand what he was doing. Bueno, Nicodemo era un escriba, Well, Nicodemus was an author, scribe, a scribe, en los tiempos de Jesús. in the times of Jesus. Nicodemo era un hombre millonario. He was a millionaire. En los tiempos de hoy, In times of today, como en los Estados Unidos, like in the United States, le ponemos un número a las personas que tienen más dinero we put a number to the person who has more money, y decimos las 10 personas que más dinero tienen en Estados and we'll Unidos. say the top 10 most people that have money in the United Los States. más que saben de la materia, The more you know about, the people that know more about these the things, people who know more about these things, ellos dicen que Nicodemo estaba entre los primeros 3 más ricos en Jerusalén. they would say that he was top 3 in Jerusalem. Nicodemo era un hombre muy inteligente Nicodemus was a really smart man, y trabajaba con la política de su nación. and he would work with the politics of his Y nation. todos nosotros sabemos cómo la política es. And we all know how the politics is. Pero sobre todas las cosas, Nicodemo era un hombre religioso. But above all things, he was a really religious man. Hay un hombre que se llama, que escribió un libro en referencia al tiempo de Jesús. Now, there was a man who wrote a book in the reference to Jesus, Y este hombre dice and he says que estos escribas, that this scribe, ellos sabían mucho, they knew a lot, pero a la misma vez but at the same se time, dice que en el tiempo de Jesucristo, en los tiempos it bíblicos, says that in the biblical ages, había un libro that there was a book que era dado simplemente a aquellos hombres muy that inteligentes were given only to the intelligent men que estaban en la religión that were in the religion, y que ellos eran los únicos que podían estudiar este libro, and they were the only ones who would be able to study this book, especialmente los escribas y especially los the fariseos. scribes and the Pharisees. Este libro lo que enseñaba era What this book would teach is la grandeza de the Dios, greatness of God, en cómo llegar al cielo how to get to heaven, o cómo salir del cuerpo, or how to leave your body, el espíritu salir del cuerpo how your spirit will leave your y body llegar al cielo. and get to heaven. Estos libros hablaban de la eternidad pasada This book will speak about eternity o del tiempo final. or the final times. También hablaba de porciones mágicas. Also, it talks about magical portions. Entonces, estos hombres So this men que estudiaban era una élite muy pequeña, that would study this were, una pequeña élite, un pequeño it grupo was a small group que eran escogidos that were chosen por sus maestros by their masters para que siguieran estudiando estos to secretos. keep studying these secrets. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemus is one of them. Entonces, cuando nosotros encontramos a So Nicodemo when we find Nicodemus, que va donde that he Jesús, goes to Jesus, déjame hacer un paréntesis I'm aquí. going to make a parenthesis on Es que this. este hombre está lleno de historia. This man was full of stories. Cuando nosotros hablamos de When we Nicodemo, speak about Nicodemus, pues estamos hablando de un hombre we're speaking
speaking about a man que había oído de Jesús. that heard about Qué Christ. grandioso es oír de Jesús. How beautiful it is to hear Porque about cuando Christ. tú oyes de Jesús, Because when you hear about tu Christ, vida tiene que cambiar. your life must change. Tu vida no se puede quedar Your life cannot igual. stay the same. Y Nicodemo, aunque era un gran And maestro, Nicodemus, even though he was a great él master, parece que había teacher, oído it looks like he de que heard Jesús sanaba enfermos, that he would heal the sick, que resucitaba a los that muertos, he resurrected dead, que Jesús estaba haciendo cosas that grandes, Jesus was doing great things. pero sobre todas las But cosas, above all, que cuando hablaba, that when he would speak about, impactaba a la gente. when he would speak, he Y would impact Nicodemo estaba people. muy interesado en la cuestión esta de hablar. And Nicodemus was real interested in the way he spoke. Nicodemo estaba muy interesado He was interested en cómo era que se sanaban las And how personas. people would get healed. Porque parecer el libro que él tenía Because to the book that he had, hablaba it would speak about de esto, about that, pero no enseñaba cómo but hacerlo. it didn't teach you how to Y do it. yo me imagino And I que imagine Nicodemo pensó, that Nicodemus was probably thinking, este hombre this man verdaderamente really me puede enseñar, could teach me, pero tenía un problema. but I have a problem. Él era un religioso, He was a religious man. pero parece que la palabra de Jesús lo había But it looks like the tocado. word of God had touched him. Pero el problema de ser religioso, But the problem was being let, religious. let me do a parenthesis over Voy a here. hacer un paréntesis en esto. That's the problem when you are religious. Eso es el problema cuando eres It religioso. doesn't let you move forward. No te deja moverse It's para like you frente. here in this circle Es como tú estás aquí en este or círculo in this box, o en esta and you caja cannot get out of that y no, box. no puedes salir de Because esta if caja. you get out of this Porque box, si sale de esa caja, maybe you're doing it wrong. tal vez lo estás haciendo mal. But God is telling you Pero today, Dios te dice hoy, sometimes a veces you have to speak to God. hay que hablarle a Dios. Sometimes A veces you have to let the Holy hay Spirit que dejar que el Espíritu move Santo your life te mueva en tu to do vida what God is calling you to para do. hacer lo que Dios te ha llamado a Because if hacer. you stay in the Porque box, si te quedas en la you caja, might never accomplish the purpose of God in your tal life. vez nunca vas a cumplir el propósito de You Dios en know tu vida. why many people ¿Sabe por qué mucha gente they never accomplish the thing that God want in their life? nunca puede cumplir el propósito de Dios en su vida? Because they stay in that box. Porque se quedan So en la I caja. want to touch So, somebody. quiero tocar a una So make sure persona. that you touch somebody. Asegúrate que toque a una persona And you say to that person, y le digas a esa don't stay in persona, that box. no te quedes en esa caja. Come on, somebody. Willie, don't stay in that box. Willy, no te quedes en la caja. Amen. That's what I want to see. Man, See, we need to break that box. tenemos que romper eso. That box of religion. Esa caja de Oh, I'm religión. Assemblies of God. I'm Assemblies of God. Soy asamblea de Dios. I'm a Lutheran. Soy un luterano. I'm a Presbyterian, whatever. Soy Presbiteriano. presbiteriano. You know, God doesn't want you to have a name. Dios no quiere que tenga nombre. The only name that you have to El have único nombre que debes de is tener Jesus. es Jesús. That's it. No más. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Jesus. Jesús. You say Jesus. Tú diga Jesús. You say Jesus. Diga Jesús. Say Jesus. Diga Jesús. Amen. And when you say Jesus, cuando diga Jesús, you're going to jump out of that box. Vas a brincar de esa caja. Entonces ahí estaba Nicodemo So Nicodemus was there en la caja de religión. in the box of religion. Él era uno de los hombres más He inteligentes was one también of de the su most tiempo. intelligent men of those times. Pero el problema de la But the religión problem about religion was lo tenía medio trancado. that he had a little bit, Él quería ir donde Jesús. a little bit wrong. He wanted to go to Jesus. Pero el problema era But the problem was que los fariseos, that the Pharisees, los escribas, the scribes, habían sellado a Jesús. they already had Sealed Jesus. sealed Jesus. Le habían dicho, They said, nadie puede seguir a ese hombre. no one can follow that man. Ya mucha gente lo estaba siguiendo. A lot of people were already following Él him. estaba trayendo una palabra para cambiar los He was bringing corazones. a powerful message to change hearts. I gotta tell you this. Tengo que decir esto. Jesus changed hearts. Jesús cambia corazones. Cuando Él te toca, When he touches cuando Él habla, you, when he speaks, cuando el Espíritu te trae a Él, when the Spirit comes to tú you, oyes esa palabra, you hear that word, tú crees en tu it corazón, begins to grow in your heart. tú vas a confesar You're going to y confess, tú vas a seguirlo. and you're going to follow him. Y Nicodemo And Nicodemus, había oído la palabra he heard the word. y decía en su mente, And he was this saying in is his me, mind, this is me. I gotta tell you, That's this our is me. pastor, that's our pastor. Man, He would say, I want to go to this man, quiero ir a este hombre, but if I go to him, pero si voy a donde él, me van a sacar de la sinagoga, they're going to take me out of the me van a synagogue. quitar la posición, They're going to take my position no away. van a dejar a mi familia venir a la They're sinagoga. not going to let my family go to the synagogue. Yes, las personas estaban marcadas ya And people were marked que already si seguían a that Jesucristo, if you went to Jesus, los sacaban de la they sinagoga. would take him off the Y eso era un synagogue. problema para And that él. was a big problem for him. Un día,
one day, él decidió ir de he noche. decided to go at night. ¿Por qué de noche? Why at night? Porque nadie lo miraba. Because no one would see him. Nosotros tenemos luces, We have lights. tenemos todo, pero en el tiempo de Jesús We have everything. But in the time of Jesus, estaba todo oscurito. everything was dark. Y él decidió ir donde And he Jesús. decided to go to Salió Jesus. de la casa escondido. He left the house hidden. A lo mejor ese día se vistió con una manta negra Maybe he was dressed in black. y solamente iba mirando And he would go looking porque él sabía dónde estaba Jesús. because he knew where Christ ¿Tú sabes was. cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día? Man, you know what's the problem that we have? Que la today? gente sabe dónde está Jesús, That we know where Christ is, pero no lo quieren buscar but we don't want to look for porque him tienen miedo because we're que scared Cristo lo va a cambiar. that someone would change, That Jesus is going to that change. Christ would change him. Y ellos no quieren ser cambiados. And they don't want to be Saben changed. que tienen que ser cambiados, They know they have to be changed, pero no quieren ser cambiados. but do not want to be Oh, changed. yo no quiero dejar esto que tengo. Oh, I don't want to leave this what I have Oh, here. yo no quiero dejar aquello que Oh, tengo. I don't want to leave that I have. Cuando tú vienes a Jesús, When you go to Christ, tú rindes todo lo que tú eres a you Él surrender everything to Him. y tú dejas todo detrás. And you leave everything Lo que behind. tú tenías antes, What you had before, si es bueno, if it's good, ya no te pertenece. it's not yours. Paréntesis. Parentheses. Todo lo bueno que tú hagas, All the good that you do, todas las obras que tú hagas, all the works that you do, no te salvan. it will not save you. Ouch. Amen. Lo que te salva What will save you es is la gracia de Cristo. the grace of God. Porque fue que nosotros agarramos a Dios. Because it's not that we went to go grab Christ. Dios nos extendió la mano y nos agarró a God nosotros. extended His hand and He So, if saved you- us. si tú tienes eso claro, So if you have that clear, seguimos hacia adelante. we can move forward. Pero Nicodemo creía But Nicodemus thought que con su ley, that with his con law, sus buenas obras, with his good él works, estaba agradando a Dios. he was a pleasing Él lo God. estoy haciendo muy bien. I'm doing it real good. So, yo no voy a donde Jesucristo. So I'm gonna go to Christ. Yo no voy a ir donde I'm not Jesucristo going to Christ simplemente para ser salvo. just to be saved Porque yo soy hijo de Abraham. because I am the son of Abraham. Oh, I'm Lutheran, I'm safe. Oh, soy luterano, soy salvado. Yeah, so many people think that way. A lot of people think that I way. belong to this church, Voy a esta iglesia so I'm safe. porque porque estoy salvo. Eso es lo que creía Nicodemo. And that's what Nicodemus thought. Nicodemo creía Nicodemus thought que porque era hijo de Abraham, that because he was a son of porque Abraham sabía la and ley, he knew the law, porque enseñaba la because he ley, would teach the law, porque tenía una gran because posición, he had a great position, era salvo. he was saved. Esa no fue la razón que fue donde Jesús. That wasn't the reason why he went La to razón que Christ. fue donde Jesús The es, reason why he went to Christ, quiero saber los secretos I want to know your secrets que Jesús sabe. that Jesus knows. A lo mejor él me puede decir Maybe he can tell y me yo puedo ir a otro próximo and I nivel. can go to a whole nother level. Entonces llegó donde So he Jesús. got to Y Jesus. cuando llegó donde Jesús, And when he got to Jesus, mira qué interesante. Look how interesting this Él vino is. de noche He came at night y mira lo que le dice. and look what he tells Le Christ. dice, Señor He Jesús. says, Jesus. So sometimes we are very polite with Jesus, A right? veces somos muy We, polite with we do Christ. this prayer Hacemos esta oración and we memorize the prayer. y nos recordamos de la oración. Dear Lord, Padre nuestro, have mercy in my life. tenga misericordia de mi You know vida. how good I Tú sabes am. lo bueno que soy. You know how I do things for your Tú kingdom. sabes cómo hago cosas por tu Reino. reino. Jason, forget about Jason. Jason, Look at me, Jesus. mírame a mí. And then we give Jesus this list of Y things. después le damos a Jesús una lista de cosas. Dios no quiere eso. God doesn't want that. Dios quiere que salga de tu corazón. God wants it to come from your Y heart. cuando sale de tu And corazón, when it comes out of your heart, tú sabes quién tú eres. you know who you are. Tú no te puedes esconder de Dios. You cannot hide from Christ. Si te vas a lo más profundo de la mar, If you go to the most profound allí Dios places te ve. of the ocean, Si God te sees vas you. al monte más If you go to alto, the highest mountain, allí Dios te va a God will see ver. you. Entonces allí llegó Nicodemo So Nicodemus comes in y él va a donde Jesús and he goes to Christ y le dice a Jesús, and he tells Jesus. Jesús Señor, He says, Jesus, yo sé que tú vienes de Dios. I know that you come from God. Have you, tú has visto de esas personas You ever seen those type of people? de que te van a pedir algo? That they're going to ask you You know something. that they're going to ask you for money. Tú sabes que te van a pedir dinero. Man. Y te van a decir, Jason, bro, man, you play this piano so good. And they come up to you and say, Jason, tú tocas el piano muy bien. Y tocas un bajo tremendo. And your bass is Y no se good. hable de la batería. And don't even talk about the drums. Jason, do you have $10 that you can lend me? Jason, ¿tienes 10 pesos para You prestarme? know, como que lo arreglan. Like you try to fix it. Pero entonces Nicodemo viene y le dice, yo sé que tú vienes de Dios. But Nicodemus says, I know you come from God. ¿Qué confesión, ¿verdad? What a confession. Entonces cuando le dice, yo sé que tú vienes de Dios, So when he tells them, I know you come from porque God, tú eres un maestro que viene de Dios. because you are a teacher that comes from God. Nothing wrong with that. Nada malo con eso.
Sí, pero él no le dijo a Jesús, But he didn't tell yo Christ, sé que tú eres el Mesías que viene de Dios. I know that you are the Messiah that comes from God. Él no le dijo a He Jesús, didn't tell Christ, yo sé que tú eres el Salvador I know que that vino a I know that you're salvarnos. the Savior to No, come and save él lo us. sacó de la posición de Jesús No, he took him out the position of y la God puso en la posición de él. and he put in his position. You Wow, can understand what I'm saying over here? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? man. Queremos tomar a We Jesús want to take y Jesus ponerlo en la posición de and put nosotros. him into our position. Te voy a salvar un poquito de problemas. I'm going to save you a little bit of problems here. No importa cómo tú It pienses, doesn't matter how you think. Jesús se hizo carne. Jesus was made flesh. Dejó su reino, He left his kingdom. dejó todo su poder en He left all gloria his power and y glory, se humilló and he humbled hasta lo himself más último, to the last, máximo, to the max, para poder tener una relación contigo. to have a relationship Tú with no le us. tienes que decir nada de eso a él. You don't have to tell him anything Él about ya it. lo hizo He already did it for you porque él te ama. because he loves La you. Biblia dice antes de la fundación del The Bible says mundo. before the foundation of Sí, the you, earth, you can understand this? ¿Pueden entender Antes esto? de la fundación del Before the mundo, foundation of ya the te earth, tenía en mente a ti. he already had you in mind. Algunas veces yo me imagino, Sometimes I imagine, ¿por qué es que algunas personas se odian a sí mismos? why is it that you hate yourself? O por qué algunas personas dicen nadie me quiere. Why people say no one loves me? Tienen una estima baja. They have a low self-esteem. Pero Dios te está diciendo But hoy, Christ is telling you today, olvídate de la estima baja, forget about the low self-esteem porque yo te amo. because I love you. Si hay alguien en este lugar If hoy there's someone today que le ha pasado ese pensamiento that por la have mente, thought that in their mind today, que no estudié, that I haven't que studied, no I didn't pude hacer study, esto, I couldn't do que no he this, tenido logros, I never had a ahí, success. ahí es donde te quiere Dios ahora, This is what Jesus Christ para wants hacer you un now, milagro en tu vida to make a miracle in your y life llevarte a la próxima and, dimensión. take you to the next Porque lo que es level. imposible para el hombre, Because what's impossible for Dios man, lo hace posible. God makes it possible. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Amén. Si le va a dar un aplauso a Dios, dáselo If duro. you're going to give an applause to God, give it to him strong. Entonces, porque yo pienso que cuando tú le das un aplauso a un artista, I believe that when you give an applause to an artist, tú se lo das duro. you give it to him real Cuando tú le strong. das un aplauso a tus jugadores de When Miami, you give a applause to Miami Heat, tú se lo das duro. to LeBron, you give it to him real LeBron, strong. LeBron, right? Amen. Y uno se lo da duro y te vuelves loco gritando. You give it to him strong and you start I screaming. still cannot understand why you cannot do that in church. Yo no puedo entender por qué tú no puedes hacer eso en la In la iglesia. Amen. I cannot understand why you come. See, Jason, what you make me do? Come on, Pastor. It's your fault. It's because your mom is here, you're doing this thing to me. You know? You come through the doors of the church, Venimos a la puerta de la iglesia. come as you are, Ven como tú eres. and give yourself to God. Y dale todo a Dios. Praise God. Alaba a Dios. Worship God. Adora a Give Dios. an applause to God. Dale un aplauso. Scream to God. Grita. Do whatever's in your heart. No importa lo que To esté en tu God. corazón, dáselo a Dios. No se lo está dando a otra persona. You're not giving it to no one else. Have you seen those people that sometimes they get and they want you to move and do things? ¿Has visto esa persona que quiere que te muevas y hagas cosas? But when they come over here and sit down, they don't do nothing. Pero cuando vienen y se sientan no hacen nada? Have you noticed those people? ¿Nunca has fijado de esa persona? God wants you to do that always. Dios quiere que hagas siempre eso. Pero Siempre. no en la iglesia nada más. But not in church only. Donde quiera que tú vayas. Wherever you go. Paréntesis. Parentheses. No te vuelvas loco en el supermercado Don't go crazy in the supermarkets haciendo eso. Okay? doing that. You know, there's places that you can do that. Hay lugares donde hacerlo. Ay, aquí está Nicodemo So Nicodemus is y here. le dice, tú eres un maestro que viene de Dios. And he says, you are a teacher that comes from God. Lo puso en la posición de He él. put him in his position. Jesús lo miró. Christ looked at Yo him. me imagino que lo miró con compasión. I imagine that Christ looked at him with compassion. Y le respondió y le dijo, de cierto te digo. He says, I truly, truly tell you. Sí, cuando tú ves esa palabra de Jesús, When you see that word with Christ, Jesús no dice esa palabra Christ does not say that word a menos que no te va a dar un puño en la cara. unless he's not going to give you a punch in the face. Sí, when Jesus said, cuando Jesús dice, de cierto te digo, When he says, I truly, truly say, es que Él va a cambiar tu it's corazón. because he's going to change your Es life. que Él va a traer una revelación que tú nunca antes has Because tenido. he's going to bring a revelation you've never seen Y before. cuando Él le dijo de cierto, And when he told him, I truly, truly, Nicodemo dijo, ¿ah? Nicodemus said, what? Y él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de He Dios. told him, I truly, truly tell you, if you're not born again, you cannot see the kingdom of God. Say what? ¿Qué dijo este? What did he just say? Que yo me tengo que meter en el vientre de mi madre That I otra have to go vez. back to my mother's womb? Eso es innatural. That's not natural. Eso no puede That suceder. cannot happen.
Y Jesucristo lo está mirando. ¿No eres tú maestro de la ley? And Christ is looking at him. Aren't you a teacher of law? ¿Qué muchos maestros de la ley tenemos hoy día? So many teachers of law we have Que, que, nowadays que, que tenemos enseñándonos cosas, that they're teaching us things, pero no saben lo que nos están but enseñando. they don't know what they're teaching us. Y Jesucristo miró a este hombre And Christ looked at this man y le está diciendo, tú no sabes esto. and he said, "You don't know these things?" Y él dice, pero Jesús, He says, "But Christ, ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo how is it possible that an old man like me pueda entrar al vientre de su mamá can go back to my mother's womb y nacer de nuevo? and be born again?" Give me a break. Can you believe this guy, disciples? ¿Puede creer este hombre, discípulos? Can you believe this guy? ¿Lo puede creer? Jesucristo le respondió y le dijo otra vez. Christ responded to him. Cuando Jesucristo comenzó a decir desierto, And Jesus began to say, "I truly." Nicodemo dijo, oh no, I'm in trouble. Nicodemus said, "Oh no, ¿Qué me va a revelar él ahora? what is he going to reveal to me now?" Paréntesis en esto. Parentheses in this. Por eso fue que Nicodemo fue donde Jesucristo. That's why Christ went to Nicodemus went to Christ, Porque él quería descubrir los secretos del futuro. because he wanted to discover the secrets of the Él future. quería descubrir la He eternidad. wanted to discover eternity. Pero lo que Jesucristo le estaba But diciendo what Christ was telling him era was lo que él necesitaba what he oír. needed to hear. Era el cambio que iba a haber en su vida. It was a change that was going to be in his Iba a life. ser a través de esta Was going palabra. to be through this word. Por eso es que yo digo que la palabra de Dios cambia. That's why I said the word of God changes. Por eso fue que yo dije al principio que si tú oyes la palabra de Dios, That's why I said in the beginning, if you listen to the word of tú no God, puedes ser la misma you persona. cannot be the same, Porque Dios te va a cambiar. because God's going to change Respondió you. Jesús Jesus y le responded. dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Wow. Can you understand this? Can you understand this? ¿Puedes entender esto? Nicodemo Nicodemus? said, Nico, Nico. I understand this, man. You understand what I'm trying to say? Amen. Are you Nico? Jason. Jason, okay. Tienes, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿qué es el agua? What is water? Agua es vida. Water is life. Si tú miras los canales de ciencia, If you look up the Discovery Channel si tú miras los libros de and you ciencia, see the books of science, ellos te dicen they'll tell you que sin agua that without water, la tierra no existe. there will be no earth. Entonces quiere decir So this means que el agua that water es vida. is life. Pero ahora Jesucristo le dice, So now Jesus tells them, y del Espíritu. and from the So, Spirit. entonces quiere decir So that means que tú tienes que añadir el that agua, you need to add water que es lo que te da vida, that gives you life, y el Espíritu. and the Spirit ¿Qué es lo que hace el Espíritu? What does the Spirit do? My goodness. Eso es lo que Dios da. is what God gives Es el you. regalo de Dios It's the gift of God que Dios nos da that God gives us para trabajar la fe en nosotros. to work the faith within us. Did you guys understand that? ¿Entienden eso? ¿Entendiste eso? Tienes que entenderlo. You have to understand it. Como iglesia de Dios es una doctrina básica. As a church of God, is a basic doctrine. Dios God trabaja la fe en nosotros works the faith in us para que nosotros creamos. so that we may be able to believe. Entonces quiere decir So that means que el bautismo, that baptism, ahí es que viene lo importante del bautismo, this is the importance of baptism. ahí es donde nace tu fe. That's where your faith grows. Porque el agua que te da vida, Because the water that gives you tu life, persona que está viva, the person that is alive, y con el regalo de Dios, and with the gift of God, comienza a trabajar fe en ti it begins to work faith in you, y entonces tú crees. and then you believe. Y eso es lo que le estaba diciendo a Jesús And that's what Christ was telling a Nicodemo. to Nicodemus. ¿Tú quieres saber todos los secretos? You want to know all the secrets? Este es el único que tienes que saber. This is the only thing you need to know. Que tienes que creer en tu That you Padre. need to believe in the Father, you Tienes que creer en mí. need to believe in Y me, tienes que creer and you need to believe que tienes que nacer de Dios. that you need to be Ya born tú again. tuviste un primer You nacimiento, already had a first nacimiento, birth, birth, y ese nacimiento sucedió en pecado. and that birth was by sin. Jessica, Jessica, come over here. ven acá. I'm going to finish with this. I'm going to finish with this. Come over here, Jessica. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Tiene 12 años. She's 12 years old. Yo conozco a esta niña I knew this girl. desde que llegó así a la iglesia. She was real small. No ha crecido mucho, pero llegó más o menos así. She hasn't grown a lot, but I've known when she was little. Y nosotros podemos pensar And then we can think que ella nació sin pecado. that she was born without sin.
No, te voy a cambiar el pensamiento. Now I'm going to change your way of thinking. Ella nació inocente, She was born innocent, pero nació con pecado. but she was born with sin. Wow. We understand this? Ella nació con pecado. She was born with sin. Un niño que acaba de nacer A person that was just born, nace con la semilla del pecado, they are born with the seed of sin, porque el primer padre, because the first father Adán, Adam, nos dejó con esa herencia. left us with that. Y Nicodemo sabía esa parte. And Nicodemus understood that. Thank you. Un aplauso para Jessica. Él sabía esa parte. He knew that part. Pero ahora Jesucristo le dice, But now Christ tells him, tú tienes que nacer de Dios. you need to be born Yo of God. me pregunto en esta, yo voy a seguir este mensaje el miércoles. I'm gonna continue this message on Wednesday. Estamos teniendo unas enseñanzas tremendas We're los having a miércoles. beautiful class on Wednesdays. So, la segunda parte de este So the mensaje next part to this message, la voy a predicar el I'll miércoles. be preaching it on Pero Wednesday. quiero dejarte saber, But I want to let you know cuando Nicodemo oyó that when Nicodemus heard que tenía que nacer that he had to be born de Dios, from God, el mundo se le cayó encima. the world fell on him. Y comenzó Nicodemo a hacer un trabajo en las manos de And Jesucristo. Nicodemus began to do a job for Christ. Nicodemo comenzó a hacer un proyecto He began to do a project en las manos de Cristo. in the hands of Christ. ¿Sabe que tú y yo somos proyectos en las manos de Did you know Cristo? that me and you are projects of Christ? Todos nosotros All of us somos interesantes. are interesting. No actuamos iguales, We all don't act the same, pero siempre estamos en las manos del alfarero. but we're always in the hands of the potter. Siempre Dios nos está ajustando. God is always adjusting us. Siempre Dios nos está cambiando God is always changing para que us seamos mejores en nuestras so vidas. that we may be better in our lives. La vida que le pertenece a Cristo. The lives that belong to Christ. Todos nosotros somos proyectos All of us are projects porque Jesús nos amó because God loved y a us. través de su Espíritu And through His Spirit, Él ha cambiado nuestras vidas. He has changed our Él lives. nos ha He renovado. has renewed us. Ahora nosotros sabemos quién Él es Now we know who He is porque Él nos amó primero. because He loved us first. Por eso es que no podemos actuar en base a la religión. That's why we cannot act according to religion. Por eso es que no podemos actuar en base a los nombres. That's why we cannot act according to names. Tenemos que actuar en base a lo que conocemos de We need to Dios. act in basics of what we know about Tenemos Christ. que actuar en los hechos de que nuestro Padre envió a su Hijo We need to act in the acts of that Christ sent His Son. God sent His Son para morir por amor por to nosotros. die out of love for us. Nosotros tenemos que actuar We need to act por el hecho de que el Espíritu Santo that because of the Holy Spirit está aquí con nosotros. is here with us. Actuamos por el hecho We act because de que somos la iglesia de we are Jesucristo. the church of God. My goodness, I'm going to stop here. Voy a parar aquí. So I wonder, I'm just Me wondering pongo a pensar si tú te puedes, porque miramos a Nicodemo because we see con Nicodemus todo lo que hemos dicho, with everything that we've que said. vino por curiosidad. That he came out of Sí, curiosity. no era suficiente. It wasn't sufficient enough. Check this out. No es suficiente It wasn't sufficient enough decir quién Cristo es. to say who God is, who Christ is. You understand that? Ponte de pie conmigo. Stand up with me. So I want you to understand, and I know when you stand, you understand what I'm Y saying. quiero que se pare. Porque cuando se No pare es lo entiendo. suficiente It's not sufficient enough saber quién Cristo es. to know who Christ This is is. going to be hard. This is going to be hard. No es suficiente It's not sufficient enough entrar por esa puerta. to come through these doors. No es suficiente. It's not sufficient enough. No es suficiente que tú digas que tú eres cristiano. It's not enough just to say you're Christian. Tienes que saber You need to know y tienes que confesar and you need to confess que Jesucristo es tu Salvador. that Christ is your Savior. Baja tu rostro. Please bow your heads. I wonder today if there's any person over here. Me pregunto yo si hay una persona en este lugar que dice, oh, pastor, I really needed that word. Yo verdaderamente necesitaba esa palabra. Because my life has to change. Porque mi vida tiene que cambiar. I wonder if somebody feel that way. Amen. God bless you. So I want you to lift that hand up. Yo quiero que dejes esa mano levantada. Porque yo quiero orar por ti. Yo quiero que Dios bendiga a aquel jovencito que está allá atrás. God bless you, that young person back there. Entonces yo quiero que tú salgas de aquí impactado. I want you to come out of here impacted by the word of God,
So you can impact somebody else, para que tú puedas impactar a otra persona. ¿Habrá alguna otra persona? Is there anyone in here? ¿Habrá otra persona? Dios te bendiga. God bless you. Vamos a orar. We're going to pray. I want you to leave those, yo quiero que tú mantengas esa mano en lo alto, I want you to leave your hand porque simplemente tú estás declarando because you are declaring que tu vida no va a ser igual, that your life is not going to be the same, que tú entiendes that you understand, que tú vas a responder that you will respond a la palabra que Dios te está dando. to the word that God is giving you. Y eso significa mucho. And that means a lot. Por eso era que Nicodemo estaba sorprendido, That's why Nicodemus was surprised. surprised. Por eso era que él no podía entender, That's why he understood, porque toma un paso. because he took that step. Una vez tú conoces a Cristo, Once you have an encounter with Jesus, va a tomar algo de ti. he's going to take something from you. Voy a orar. I'm going to pray.